Hola a todos, nos encontramos nuevamente aquí en la clase de comprensión histórica. El día de hoy vamos a hablar acerca de la situación de los pueblos indígenas, pero en este caso en nuestro país. El objetivo sería entonces comprender la situación actual de los pueblos originarios y la pregunta que vamos a intentar resolver a lo largo de la clase es respecto a qué condiciones políticas, socioeconómicas y de integración cultural tienen los pueblos indígenas en la actualidad en nuestro país. Ahí en la imagen ustedes pueden ver algunas representaciones, también la simbología que caracteriza a los 9 pueblos reconocidos actualmente en nuestro país. Pero antes de comenzar me gustaría que hiciéramos una pequeña actividad. Escuchen la instrucción y luego pausan el video, ¿ya? Vamos a hacer esta pequeña actividad que se llama ping pong mental, ¿ya? Yo les voy a decir la palabra indígena y ustedes me van a decir las primeras 5 palabras que se le vengan a la mente cuando escuchan ese concepto. Pausen el video y contesten rápido, muy rápido. Si lo piensan mucho no resulta, así que escríbanlo en su cuaderno. Bien, esta breve actividad introductoria quiero que la comparemos con la metodología que usó PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en una encuesta realizada por el Estudio de Relaciones Interculturales, donde realizó una pregunta similar a la que ustedes contestaron. Pero en esta primera ocasión se le pidió a la población indígena que dijera cuáles son los primeros conceptos o las primeras palabras que se le vienen a la mente cuando escuchan la palabra indígena. Y ahí ustedes pueden ver la frecuencia de las respuestas. Las 5 primeras respuestas son virtud, tierra, raíces u origen, cultura y defecto. De los 5 primeros conceptos, los 4 primeros son más bien conceptos positivos y el quinto recién es negativo. Fíjense en todas las palabras que se pudieron presentar, pero las que tuvieron más frecuencia fueron las que yo les comenté recién. Siguiendo la misma metodología, esta vez se le aplicó esta pregunta a la población no indígena de nuestro país. Y ahí ustedes pueden ver los resultados. Los 6 primeros conceptos fueron defecto, virtud, tierra, conflicto, raíces u origen y discriminación. ¿Por qué esta vez seleccioné los 6? Porque la mitad de ellos tiene que ver con conceptos positivos y la otra mitad con conceptos negativos. ¿Por qué creen ustedes que se presentaron estas diferencias al momento de realizarle la encuesta a los indígenas y a los no indígenas? No les voy a dar la respuesta yo, sino que quiero que ustedes reflexionen sobre por qué existen estas diferencias de percepción frente al concepto de lo indígena. Ya para entrar en materia vamos a revisar algunos elementos de la demografía indígena en nuestro país. Como ustedes lo pueden ver en el mapa, existieron una gran cantidad de pueblos diversos a lo largo de nuestro territorio, pero lamentablemente no todos ellos siguen. Vamos a revisarlo bien sintéticamente. Partiendo por el norte, el mapa aquí está dado vuelta debido a que nuestra geografía es un tanto extraña, solamente por eso. En el norte está la población aymara, debería estar ahí marcada también la población quechua, que es muy poquita en nuestro país, pero son mucho más numerosos en Perú y Bolivia. La población de changos, que lamentablemente ya están extintos en nuestro país. Atacameños o licanantay. Ahí hay que hacer una salvedad. Atacameños es el exónimo, el nombre que le dieron los españoles. Licanantay es el nombre con el que se autodesigna este pueblo. Los diaguitas, los pascuenses, que están bastante lejos del continente, y una serie de grupos que encasillamos dentro de la categoría de mapuches, los chiquillanes, picunches, pehuenches, mapuches, huilliches, puelches, pollas y cuncos, ¿ya? A, a ese grupo lo vamos a catalogar como grupo mapuche. La población chona, que ya no existe, está extinta, la población aonikenk, que es conocida también como tehuelche, la población cahuascar, que también conocemos como alacalufe, los selknam, que conocemos también como onas, y los yaganes, que también podríamos conocer como yámanas. Aquí podemos considerar los datos del censo del año 2017, que recuerden que fue un censo abreviado porque el del año 2012 no funcionó. Muy bien. Aquí podemos darnos cuenta que la población en nuestro país alcanza a los 2.185.000 y fracción de población que se autopercibe como indígena. Y aquí hay que hacer una salvedad, porque la pregunta del censo no es si pertenece a una etnia indígena, sino que se siente o se considera parte de algún pueblo indígena, ¿ya? La pregunta tiene que ver más con la autopercepción que con la pertenencia real, la participación cultural o geográfica, o si pertenece a una descendencia directa de población indígena, ¿ya? Eso hay que considerar.
Las poblaciones más numerosas, lógicamente por lejos, es la población mapuche. El 80% de los indígenas de nuestro país tiene ascendencia mapuche y el resto de las poblaciones son bastante minoritarias. Destaca, por ejemplo, la población aymara, son más de 150.000 personas, o la población de Guita, más de 80.000. Pero por lejos la población mapuche es la más numerosa de todas. Aquí también con datos del censo 2017 podemos ver la distribución por región. El promedio de población indígena en nuestro país alcanza el 12,8% y que lo pueden ver ahí con la línea azul que demarca ese promedio. Y podemos ver si es que en las regiones proporcionalmente esta población se encuentra por sobre el promedio o está por bajo el promedio. Revisen cuáles son las regiones donde hay proporcionalmente mayor cantidad de población indígena y cuáles no. Ahora bien, ojalá hayan pausado el video para que lo hayan hecho ustedes, pero lógicamente las poblaciones indígenas son minoritarias en las regiones centrales. Si se fijan, las regiones desde Coquimbo hasta el Biobío, la población indígena está bajo el promedio de 12,8. Sin embargo, en las regiones extremas, esa población proporcionalmente aumenta y vamos a destacar, por ejemplo, la población de las regiones de Arica y Parinacota, donde predomina la población aymara, y la población de la Araucanía, donde predominan las poblaciones mapuches, también en los ríos, los lagos y también Aysén y Magallanes, pero donde se encuentran también el resto de las etnias también minoritarias que revisábamos también. Así que la distribución por región tampoco es homogénea, sino que se presenta de manera heterogénea. Habiendo hecho ya esta revisión demográfica de los pueblos indígenas, pasamos al tema de la institucionalidad. Como ustedes saben y habrán estudiado ya en la asignatura de historia, la convivencia entre el Estado chileno y los pueblos originarios no ha sido la mejor, de hecho ha sido bastante tensa. Desde el siglo XIX han ocurrido situaciones bastante complejas, polémicas y reñidas con los derechos humanos. Particularmente, por ejemplo, el genocidio a la población Selknam, la ocupación del territorio ancestral mapuche o la nacionalización de los pueblos del norte de nuestro país luego de la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, el Estado y la relación con los pueblos indígenas es bien tensa. Sin embargo, eso ha tendido a cambiar con el retorno a la democracia, si bien quedan muchos pasos por recorrer todavía, pero han habido avances bien interesantes. Desde el año 1993, bajo el gobierno de Patricio Elwin, el Estado reconoce por primera vez a los pueblos originarios en su marco legal y los identifica como descendientes de las agrupaciones humanas que ya existían en el territorio nacional desde tiempos precolombinos. Y para eso crea la ley 19.253, ley indígena. En este caso, reconoce la existencia de 9 pueblos en nuestro país. El pueblo mapuche, aymara, rapanui, hoy día se privilegia el concepto de rapanui por sobre pascuense, que sería el exónimo. Las comunidades atacameñas o licanantay, quechuas, collas, diaguitas, que están en el norte del país, las comunidades cahuescar o alacalufe y la comunidad yamana o yagán en el extremo sur de nuestro país. Como otro aspecto importante dentro de esta ley, se reconoce el deber que tiene el Estado en promover el respeto, la protección y la difusión de la cultura de los pueblos originarios, inclusive también la protección de los territorios ancestrales. Elementos también bien llamativos considerando la situación actual de los pueblos originarios. Pregunta para ustedes de reflexión, retórica solamente, no la respondan en el cuaderno. ¿Creen ustedes que esta ley se está cumpliendo realmente con los pueblos originarios de Chile? Piénsenlo. También en el año 1993, y a raíz de la ley 19.253, se crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que es muy largo, así que desde ahora la vamos a conocer como CONADI, que es la institución encargada de promover el desarrollo claramente de la población indígena en distintas instancias. Revisemos brevemente cuáles son sus principales focos de atención. El primero de ellos sería promover la participación de la población indígena en las políticas públicas que tengan que ver con su propio desarrollo. Importante considerar la voz de los propios protagonistas para poder elaborar estas políticas de desarrollo. También promover el aprendizaje de las lenguas y las culturas originarias en los niños y jóvenes indígenas, aunque también se encarga de la promoción de estos elementos en la población que no es indígena. Ojalá fuera más y pudiéramos contar con más programas, por ejemplo, de difusión del lenguaje mapudungún, de los lenguajes de los pueblos del norte de nuestro país o de conocer más de sus culturas, más allá del ámbito escolar.
Y aquí, reducir el déficit de activos productivos en la tierra y el agua que pertenece a las comunidades indígenas rurales. Aquí lo copié textual, pero en el fondo se refiere a hacer más productivas las actividades económicas agrícolas de estos pueblos originarios. Otra dimensión sería aumentar las oportunidades para el desarrollo de las comunidades indígenas, tanto de las ciudades como de las zonas rurales. Aquí podemos ver entendido el desarrollo desde dos grandes ámbitos, que sería el de la educación, promoviendo que los niños vayan a la escuela y también ofreciendo becas para poder fomentar este tipo de integración, y también en el área del trabajo, a través de la capacitación o la entrega de créditos, que serían solamente algunos ejemplos de esta área de desarrollo. Y por último, la reducción de la burocracia, entendiendo que las comunidades indígenas pertenecen a otra cultura y no necesariamente dominan las normas que rigen para el resto de nosotros. Un tercer elemento dentro de la institucionalidad hacia la población indígena corresponde a la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que se desarrolló entre los años 2001 y 2003 bajo el mandato del presidente Ricardo Lagos, y tuvo por misión recopilar la historia de los pueblos originarios, la relación que han tenido con el Estado chileno y recomendaciones respecto a políticas públicas que atañen a esta población. Este documento, ustedes pueden ver ahí la portada, es un texto muy extenso, no les recomiendo que lo revisen, pero si quieren estudiar temática indígena es un libro fundamental. Parte desde la tesis de que el Estado de Chile históricamente ha cometido algunos atropellos hacia los derechos de estas comunidades y por lo tanto tiene hoy la misión de protegerlos en esta nueva configuración de convivencia social que tenemos hoy en el siglo XXI, finales del siglo XX y siglo XXI. Así que importante referente teórico para el estudio de los pueblos originarios es este documento. Y ya como tercer subtema vamos a revisar cuáles son las condiciones socioeconómicas de los pueblos originarios, pero en nuestra realidad en particular. Aquí dos salvedades. La primera es que todos estos datos los recopilé del documento que se llama Pueblos Originarios y Sociedad Nacional de Chile, elaborado por las Naciones Unidas, ¿ya? Estadística desde organismos internacionales. Y el segundo elemento que les quería comentar es que vamos a partir también desde la tesis que revisamos en la clase anterior respecto a los pueblos latinoamericanos indígenas, que es esta idea de la vulnerabilidad estructural que viven los pueblos indígenas en Latinoamérica, en Chile y en el mundo en general. Así que a la luz de esas visiones vamos a revisar la estadística. La primera estadística que vamos a revisar, las Naciones Unidas la rescata desde la encuesta CACEN del año 2009 y realiza una comparación con tres muestras: la población no indígena, la población mapuche y la población aymara. En este caso, podemos ver la comparativa entre los niveles de pobreza entre estos tres grupos de población. A nivel de población no indígena, vemos que los niveles de pobreza alcanzan el 15%, mientras que en la población mapuche alcanzan el 20% y en la población aymara el 18%. Aquí, si bien no son tantos puntos porcentuales de diferencia, se repite la idea de que estadísticamente a lo largo de la historia siempre ha existido una mayor pobreza en la población indígena, a pesar que se ha ido reduciendo en el último tiempo, particularmente desde la década del 90 y en los años 2000. Sobre este mismo tema aparece aquí una estadística que compara el origen geográfico de las muestras de población, clasificándolo en la población urbana, en la población rural y también en la población metropolitana, la que vive en Santiago. Y nos vamos a dar cuenta que en el promedio de pobreza nacional del 15%, quienes se escapan por sobre ese promedio es principalmente la población mapuche, del sur de nuestro país particularmente, ya sea urbano y rural, y también la población aymara, aunque también sube en el caso de los no mapuches del sur de las ciudades de nuestro país, pero fundamentalmente es la población mapuche la que representa mayores cantidades de pobreza en nuestro país. Este otro gráfico tiene un formato diferente, se llama gráfico de telaraña. Ojalá lo conozcan. Bueno, si no lo conocen, aquí se los presento. Nos permite tener una noción de distintas muestras o de distintas subcategorías que podríamos evaluar. En este caso, necesitamos graficar el acceso a bienes y servicios básicos de distintos grupos de población: la población aymara, ya sea rural o urbana, la población mapuche y la población que no pertenece a ninguna etnia indígena. En este caso, necesitamos graficar el acceso que hay a cuatro productos que son una muestra, ¿ya? La luz,
eléctrica, el refrigerador, el alcantarillado y la lavadora. Y aquí podemos ver que mientras más alejado del centro está el punto, significa que hay una mayor cobertura, cercano a 100. Mientras más cercano al centro está el punto, significa que hay una menor cobertura. Y en este caso pueden ver ustedes que el caso de la lavadora, por ejemplo, el acceso a la lavadora es muy minoritario en la población aymara rural, en la población aymara del norte de nuestro país, en la población mapuche del sur de nuestro país en general. La cobertura de, por ejemplo, la luz eléctrica es mayoritaria en todos los casos, quizás no alcanza el 100%, por ejemplo, en la población aymara, pero está bastante bien cubierta en el resto. El acceso a el refrigerador un poco menos y el acceso al alcantarillado también en la población aymara y mapuche es menor que el resto de la población. Esta otra tabla de datos nos muestra los niveles de educación de las muestras, en este caso la población aymara, mapuche y no indígena. Nos muestra también los niveles educacionales que presentan estos grupos divididos en hombres y mujeres. Me interesa solamente que revisemos el primer factor y el último. En este caso, la población que tiene menos que educación básica completa, que es la población que o no fue nunca a educación formal o no alcanzó a completar la enseñanza básica, y la última, que sería la educación técnica o universitaria completa, es decir, que tiene un título técnico o profesional. En este caso, las poblaciones que tienen muy pocos niveles educacionales, tenemos que destacar, por ejemplo, en los hombres, la población mapuche. El 31,8% de la población mapuche hombre superior a 18 años no ha accedido a la educación básica completa, versus la población no indígena, donde ese nivel alcanza el 13,5%. En el caso de las mujeres es todavía mayor la diferencia. Un 37,4% de las mujeres mapuches no ha tenido acceso a la educación básica completa versus el 16,6% a nivel de población no mapuche. También pasa con la población aymara, que es superior al promedio nacional. En el caso de aquellas personas que completaron su educación técnica o universitaria, en todos los casos los indígenas presentan menos niveles de acceso a ese nivel de educación. En el caso Aymara 9,6 y 3,6 en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres 5,9 y 5,2. La división hombre-mujer también nos permite ver que, aunque no es tan notorio, las mujeres, hay un sesgo de género acá. Las mujeres tienden a acceder menos a la educación formal, sean no indígenas o indígenas. Así que también es un factor a considerar importante. Aquí, en esta otra tabla de datos, nos muestran los niveles de desocupación o desempleo según la etnia, la localidad, urbano o rural, y el género, por hombre o mujer. En este caso, los datos nos muestran que quizás las diferencias no son tan notorias en la comparativa entre la población no indígena y la población aymara o mapuche. Sin embargo, hay dos cosas que podríamos destacar. El caso de las mujeres, que en casi todos los niveles nos muestra niveles de desocupación mayores al promedio del resto de las poblaciones no indígenas, y también el factor que, si bien no se notan tantas diferencias entre la población indígena y no indígena, uno de los factores importantes a considerar es que, debido a que no tienen los mismos niveles educativos, como lo vimos en el gráfico anterior, es posible que estén ocupados, trabajando, pero en empleos mucho más precarios o con menos capacitación y por lo tanto con menos recursos de sueldo en este caso en particular. Además de las estadísticas, las Naciones Unidas, a través de este documento, Pueblos Indígenas y Sociedad Nacional, recopila una serie de testimonios a entrevistados sobre el trato de la sociedad nacional hacia sus propias comunidades o hacia su propia identidad. Yo seleccioné acá 5 testimonios de personas indígenas anónimas que participaron de esta metodología y a las que se le consultó acerca de cómo es el trato a nivel nacional de la sociedad chilena, individual, pero también de la comunidad intelectual respecto a las temáticas indígenas. Ahí aparece un resumen, en realidad extractos de esas entrevistas que me gustaría que revisaran. En su cuaderno anoten a qué se refiere o a qué tópico, tema, se refiere cada uno de estos testimonios. Cada uno habla de una temática muy importante y me gustaría que la identificaran en sus cuadernos, ¿ya?
Además, les voy a añadir en el PDF, además de estos testimonios, les voy a añadir una entrevista que se le hizo a Necul Painemal, profesor y doctor en etnolingüística, que es mapuche, lógicamente, y que nos habla desde una perspectiva más académica acerca del trato hacia el pueblo mapuche en particular. Estos documentos están en PDF para que los puedan mirar bien. Me gustaría que hicieran una especie de recopilación de estas ideas centrales que rescatamos de las entrevistas y de los testimonios porque nos dan elementos subjetivos que las estadísticas no pueden captar. Bueno, y espero que no se salten las lecturas, sobre todo la entrevista de Necul Painemal, muy importante que la revisen, y con todos los insumos que ustedes tuvieron en esta clase, las fuentes estadísticas, los testimonios, la entrevista, y además las que revisamos las clases anteriores para los pueblos originarios de América Latina en general, ahora sí vamos a tener una actividad con décimas para que ustedes la posteen en el foro. La pregunta es, ¿cómo es posible evaluar la integración social de los pueblos originarios de América Latina y Chile? Es una pregunta como si fuera de prueba, así que les voy a pedir que la contesten como si fuera de una prueba. Les voy a pedir que tengan una postura clara, cómo entonces ha sido esta integración social de estos pueblos, presentar argumentos, tres, respaldar los argumentos con las fuentes de información, citen a un autor, citen la estadística, citen las entrevistas que revisamos. Acuérdense que en ciencias sociales la opinión solo tiene peso si es que la respaldamos con las fuentes. Y denle un cierre a la respuesta, ¿ya? Esta vez les voy a dar 2 décimas. En la actividad anterior les puse una porque no citaron, así que en esta ocasión acuérdense de hacer ese ejercicio y expláyense para que sea un buen ejercicio para la siguiente evaluación. Y con esto le damos cierre a la clase. Espero que estén muy bien y espero leerlos en el Classroom, ¿ya?